Buenas a todos. Hoy estamos con Ana Crismán, famosa por ser una de las primeras mujeres y capaz de crear el concepto de arpista flamenca, ¿no? Una gran revolucionaria dentro de la música y combinando música clásica con flamenco. Y con todos nosotros pues, vamos a tener esta entrevista, ¿de acuerdo? Ana, bienvenida y primero de todo, muchas gracias por estar hoy con nosotros, ¿vale? Para el modo flamenco. Claro. Y Ana, mira, para empezar, como suele hacerse en las entrevistas, vamos a basarnos primero en los orígenes, no de uno, que al final es donde se forman. Tú naciste en Jerez, que es una ciudad de la que yo también soy, con profunda tradición flamenca. ¿Cómo crees que esto te influyó a la hora, este entorno, este contexto sociocultural, para enfocar tanto tu carrera como tu estilo musical? Bueno, haber nacido en Jerez te deja un legado importante porque es una localidad donde el flamenco está presente. Entonces te lo vas a encontrar, lo vas a conocer. No es lo mismo nacer en Pernambuco que nacer en Jerez, porque al final vas a entrar en contacto con esta expresión cultural y con esta expresión musical, ¿no? Con el género. Entonces ahí pasa una cosa, te puede gustar y te puede no gustar, porque yo conozco gente en Jerez que no le gusta el flamenco, pero lo vas a conocer. Entonces ya a partir de ahí depende de tu sensibilidad, de tu gusto personal y de tu compatibilidad con estos estilos musicales, pues te gustará o no te gustará, pero por lo menos lo vas a conocer. O sea, no es como si viajas por algún país del mundo del extranjero, de que hablas de flamenco y hay gente que ni siquiera sabe lo que es, ¿no? Cada vez menos, porque ya está todo muy accesible con internet y todo, pero nacer en Jerez te hace que conozcas esta expresión musical, este género. Muy bien, dentro de ese concepto de autodescubrimiento, de autoaprendizaje con el arpa, ¿cómo viste que había desafíos? ¿Qué tipo de controversias encontraste para adaptar el instrumento al flamenco? Bueno, yo mi historia con el arpa es bastante posterior al flamenco. El flamenco llegó primero a mi vida por lo que estamos hablando, ¿no? Porque nací en en una localidad que en definitiva es territorio flamenco y que me hizo estar en contacto con esta música desde la niñez. Aunque yo no me dedicaba al flamenco, ni vengo de una familia de artistas, ni de familia de flamenca, ni siquiera de una familia de músicos, ¿no? Pero en la localidad, el haber nacido en Jerez me dio este contacto con esta música. Y luego ya con los años conocí el arpa porque estando de vacaciones en Irlanda, en un país extranjero, vi un artista callejero tocando el arpa celta en la calle y me enamoré del instrumento y sentí que también podía ser un... Mi sorpresa fue cuando regresé de vacaciones, busqué a ver qué se había hecho de flamenco con arpa y mi sorpresa fue que no encontré nada, ¿no? No encontré ningún registro, ningún disco, ningún ejemplo del que partir para hacer flamenco con este instrumento, ¿no? Y eso me sorprendió mucho. Me llamó mucho la atención que siendo el arpa un instrumento tan antiguo, no hubiera pasado por la expresión flamenca, ¿no? Me pareció raro y me llamó la atención. Y a partir de ahí, pues bueno, seguía teniendo ganas de escuchar este instrumento por Soleá, por Seguirilla y por todos los decires del sur de la península. Y al final, pues decidí comprarme un arpa y ponerme a tocar. Y bueno, no encontraba personas que me dieran clase porque ya tenía una edad y me decían que no, que el arpa es un instrumento complejo y hay que empezar de niño, si no después ya no te da tiempo, todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, no me quedó más remedio que ser autodidacta, no por elección, sino como único camino y como la única posibilidad que se abría frente a mí, ¿no? Y al final fue muy afortunado que fuera así, porque eso me hizo entrar en comunidad, en comunión, perdón, con el instrumento, ¿no? Y ponerme a dedicarle muchas horas para encontrar en esa búsqueda de esa sonoridad flamenca que yo intuía que el instrumento tenía, ¿no? Pero que no podía comprobar porque no había nada hecho
hacer antes, ¿no? Entonces, bueno, todos estos caminos, todas estas propuestas pioneras, al final lo que tienen son muchas horas de estudio detrás, ¿no? Porque cuando ni siquiera sabes si el instrumento te posibilita fisiológicamente encontrar una sonoridad, porque a lo mejor no tiene las escalas que necesitas o las escalas o las notas adecuadas, ¿no? Al final es un camino muy solitario y de muchas horas de estudio hasta que puedes encontrar esto que estás buscando. Entonces, como te digo, cuando a tu pregunta de cómo fue esto, ¿no? De llevar el flamenco al arpa, pues un camino muy solitario de muchas horas de estudio, muchas horas, porque no tienes con quién compartir. Oye, me he quedado atascada o en este sitio he tenido un problema, no encuentro cómo resolver de seguirillas, no sé cómo pasar de seguirilla a cabales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Porque hay muchos cambios de notas y me está dando problemas para hacerlo con el arpa. No tienes un compañero o una compañera ahí con quien compartir esto y con quien compartir soluciones o búsqueda de soluciones. Esto te toca hacerlo en casa sola. Entonces, como te digo, al primero es verdad que es muy bonito traer ese proyecto, esas nuevas posibilidades, pero como contrapartida tiene una cantidad de horas de estudio mm, muy grande, ¿no? Para poder, empezando porque ni siquiera sabes si el instrumento te va a permitir traer esa expresión que tú estás buscando, ¿no? Muchas horas de estudio, muchas horas de estudio, muchas horas de dedicación con el instrumento y con eso que estás buscando. Ya, y además, según lo que me comentas, yo entiendo como que desde el primer momento fue bastante orgánico tu evolución y tu mirar hacia el flamenco, te surgió prácticamente natural y que precisamente, según entiendo, tu conocimiento y tu creación autodidacta precisamente te alejó de los academicismos y quizá eso también te dio un poquito más de libertad y a ti también te salvó para no centrarte en estructuras más rígidas, ¿no? Claro, claro, exactamente. O sea, yo hago flamenco de raíz. Lo que pasa que lo hago con un arpa. Yo no mezclo la música clásica y el flamenco, ni hago fusión. Yo no hago fusión, o por lo menos a día de hoy no. Yo lo que toco es flamenco puro, flamenco de raíz. Lo que pasa que con un instrumento que hasta ahora no se había mantenido alejado de la expresión flamenca, ¿no? Entonces, pues sí, esto es precisamente lo que te contaba antes, Ignacio, el hecho de no haber tenido un profesor o una profesora, creo que al final fue una ventaja porque no absorben los límites de Del que te está transmitiendo establecer. el conocimiento, claro. Claro, porque a mí la gente me decía que que con la arpa no se podía hacer flamenco, porque si no ya se habría hecho. Mm. Esta era la respuesta de personas, de catedráticos, de catedráticas de ARPA, ¿no? De personas con titulaciones, con las más altas titulaciones, que me decían que no, que eso no se podía hacer, ¿no? Entonces, claro, no tenerlos de profesor al final también fue no absorber sus límites y decir, bueno, y cuestionar un poco todo eso y decir, bueno, quizá tiene razón y quizá no la tiene. O sea, habrá que pararse a un momento a mirar el instrumento y a mirar el flamenco y ver hasta qué punto existe un puente entre los dos, donde quizá puede haber un punto de encuentro o realmente no lo hay, ¿no? Pero hay que sentarse a estudiar antes de aventurarse a firmar algo, algo tan serio a mi parecer, ¿no? Como de mm, negar la posibilidad a un instrumento, no lo tenía yo muy claro. Entonces, bueno, quise seguir mi instinto y seguir mi intuición y toda esa corazonada que yo tenía y esas ganas de escuchar al arpa por Soleá, por Segrilla y por los cantes de mi localidad, a ver qué pasaba, ¿no? E intentar crear un puente en medio de todo eso. Y sí, sí, el arpa lo tiene y es lógico que lo tenga también porque estamos hablando de un instrumento muy antiguo, es la madre de la guitarra. ¿Qué digo la madre? Es la tatarabuela. Si el arpa es anterior. Ya, es verdad, o sea, tienes toda la razón. O sea, al final, claramente está ahí en la estructura y en la cultura grecolatina, ¿no? Siempre ha estado presente. Dentro del instrumento, ¿qué tipo de palos son los que para ti te resultan más fáciles de tocar y cuáles son los que dices tú, esto tiene muchas más limitaciones? Hmm.
no he encontrado una limitación a día de hoy para tocar ningún palo en el arpa, ni he encontrado a lo mejor preferencias, ¿no? Creo que el arpa tiene un montón de posibilidades, creo que está todo por decir realmente, y lo que hay que hacer es sentarse a tocarla muchas horas y a encontrar todo lo que puede llegar a decir, ¿no? Porque mira, por ejemplo, con la guitarra ya se ha dicho mucho, ¿eh? Realmente traer una posibilidad nueva con la guitarra lo veo un reto muy difícil porque es que ya se ha dicho mucho, pero con el arpa está todo por decir, entonces yo no quiero empezar a decir que este palo es más difícil o este palo es más fácil o este palo se adapta mejor o este palo se adapta peor, porque esto acaba de empezar. Esto es un camino que puede ser muy largo dependiendo de cuántas personas le quieran dedicar horas al instrumento. Es con lo que te digo, no es como la guitarra que ya se ha dicho mucho, ojo, es que con la guitarra ya se ha dicho muchísimo y realmente traer algo nuevo es un reto, pero con el arpa está todo por decir. Entonces al final venía un poco de una especie de constructo, ¿no? El que no se hubiese usado el arpa, que si no tenía limitaciones reales técnicas. Hombre, yo creo que también sabes qué pasa, que es un instrumento que se perdió en la cultura española hace unos años. Hablamos de un instrumento muy antiguo, del 3500 antes de Cristo, pero hubo un momento de la historia donde los instrumentos evolucionaron y dejaron de ser diatónicos y ampliaron a más tonalidades, ¿no? Y el arpa ahí no, el arpa ahí se quedó fuera, se quedó obsoleta, se quedó con una única escala diatónica y claro, no podía adaptarse a los repertorios modernos de aquel entonces, ¿no? Entonces se quedó fuera, se quedó en desuso. Y hasta que posteriormente no se inventó el sistema de pedales y el de levers, no se volvió a reincorporar. Pero ya se había quedado fuera durante muchos años y no se le rescató, ¿sabes? Sí continuó el uso por otros derroteros como por Sudamérica y por otros países europeos, pero en España no. En España cayó en desuso. Y luego hablamos de un instrumento que es muy delicado, que es muy difícil de tocar, mm, es caro, no se adapta bien, no viaja bien en avión, no viaja bien en tren, no viaja bien en el coche, las cuerdas se rompen con mucha facilidad, no hay reparadores luthier en España, entonces no lo pone fácil, el arpa no lo pone fácil. Entonces, claro, mm, realmente había que hacer un ejercicio de rescate casi del instrumento para volver a reincorporarlo, no estaba a mano. Ya te digo, yo cuando conocí un arpa y vi por primera vez a un hombre tocando, a un artista tocando el arpa, no fue en España, fue en el extranjero. Y de hecho fui al extranjero a por el arpa. Entonces, no es algo que estuviera aquí al uso, ni fácilmente accesible, que a la gente pudiera apetecerle, no vas por el centro y en un escaparate el arpa, pues me voy a comprar una. No. Entonces, claro, todo esto ha hecho que siga fuera de nuestra cultura y de nuestra expresión. Bueno, ahí estás tú también para poner el ojo y que la gente ya te vea como a ti, como un referente, que ya lo eres. Ana, me has estado comentando un poco este proceso de creación, todo este inicio. Si entramos ya en tu trayectoria profesional y tus logros, ¿cómo ha sido este proceso de ser la cara visible de la arpa flamenca y todo cómo está relacionado, por ejemplo, con artistas como Rancapino Chico o con La Macanita? ¿Cómo ha sido todo ese contexto de ya ser la persona que está poniendo el contexto del arpa flamenca? Bueno, mira, esto es un camino muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. Y es muy bonito cuando te encuentras con artistas que has escuchado de siempre, que te gustan y que te llaman para trabajar, ¿no? Pues sientes que estás haciendo algo medianamente profesional, digno de que te llamen personas, artistas consagrados como los que acabas de nombrar, ¿no? Entre otros muchos. Y bueno, pues creo que como te digo, el camino del artista, pues es un camino largo, es un camino difícil, no es un sector fácil, no tienes nunca la seguridad de nada, ¿no? Vives siempre en el aire, tienes que tener una personalidad que realmente se adapte a este tipo de vida
con esta versatilidad, pero bueno, también con esta libertad de expresión y esta belleza que tiene de estar en contacto en tu vida con la experiencia sonora y con la belleza y el compromiso con el arte y con la cultura que adquieres, ¿no? Como artista, en el que todo eso compensa las otras carencias que presenta este sector, ¿no? Entonces, bueno, tiene que gustarte mucho. Este es un camino que tiene que ser vocacional. Claro, lo entiendo, pero al final tú sientes como el peso al final con televisión, con Tierra de Talento, toda esa parte ha hecho como que tú seas la persona que da imagen al contexto, a la idea de arpa flamenca y al final pues seguramente vayas a tener un montón de niños que van a estar pendientes de tu imagen y tu referencia como artista, ¿no? En ese contexto, cuando tú ya eres consciente de que tú eres la persona que representa todo esa idea, ¿cómo ha sido tu evolución artística? Por ejemplo, desde el espectáculo primero de sonidos del Arpa Negra a cómo fue Sí, hacia Arpa Honda, cómo ha ido toda esa evolución sí, artística. sí, sí, sí. Bueno, el primer espectáculo fue Arpa Honda, ¿eh? Que se estrenó en Ah, Nueva York y después vino el de Sonidos del Arpa Negra. Eh, Mira, no sientes esa presión, ni sientes que tú eres esa referencia. Yo por lo menos no lo siento, no lo llevo en mi día a día. Tú me lo dices y puedo razonar que lo que me dices es cierto, pero yo en mi día a día no me siento así, porque después al final en tu día a día vas en el metro, como todo el resto de la gente, vas a hacer la compra al Mercadona, estás en casa enviando facturas, te hablas con la gente normal y tú no estás pensando soy el referente de lo que sea. No, tú en tu día a día no tienes esa carga, no lo tienes en la mente, estás con tus cosas del día a día, con la compra, con tengo que hacer esto, voy a terminar de componer esta parte, tengo que mandar este email, tú estás en tus quehaceres del día a día. No tienes, luego tienes una entrevista, por ejemplo, como tenemos tú y yo ahora mismo, y tú me dices eso, y supongo que será porque tú me lo estás diciendo, pero y supongo que es algo que queda de cara al sector, pero a mí como persona yo no lo llevo, yo no lo tengo en la mente y no creo que nadie lo tenga en la mente al día a día, porque para sacar tu día a día adelante eso no te vale para nada. No vas al Mercadona y le dices a la cajera, hola, soy el referente de lo que sea. No, vas con tu bolsita, pasas los productos y pagas como todo el mundo. sí, bueno, ¿Me al entiendes? final. Sí, No sí. te sirve, no te sirve eso para defender o para sacar adelante tu día a día. Entonces tú en la cabeza tienes las cosas que necesitas para sacar adelante tu día a día, ¿sabes? Ahora me lo dices en la entrevista y te digo, pues será, o sea, gracias, supongo que si tú lo dices es así, supongo que quedará constancia así en el sector, pero luego en tu día a día eso no te vale para nada. No lo tienes en la mente, no lo tienes en la mente. ¿Sabes? Al final te escribe gente, me gusta lo que haces, me encantaría si me dieras clase o quisiera ir. Y yo digo, genial, pues claro, lo que yo te pueda ayudar lo haré, pero luego sigue tu día a día y ni siquiera te acuerdas de eso. No estás, no quedas para tomarte un café con una amiga y estás pensando en eso. Estás pensando en lo que te está contando tu amiga, el problema que tiene o lo que estéis haciendo, pero no tienes eso en mente. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. No tienes no vas con ese pensamiento presente contigo mientras vas andando por la calle en tu día a día normal y corriente. Y Entonces, los pequeños ratos, eso es lo que sí tomas conciencia y piensas, bueno, al final, de alguna forma, creo una especie de escuela. Va a haber gente detrás mía que siga de alguna forma esta búsqueda en el instrumento. ¿Cómo puedes animarles? ¿Qué les puedes decir a esa gente que está buscando realmente encontrar eh, otro tipo mm, de realidades en el instrumento? bueno, yo si llega el caso de como algo así, bienvenido todo el mundo, porque al final verás que las cosas, que nosotros estamos de paso, ¿me entiendes? El paso del humano por el planeta es tan corto y somos tan poca cosa y es tan infinita nuestra pequeñez que si mi existencia, el paso de mi persona por la Tierra ha dejado algo que otra persona pueda
aprovechar o le pueda gustar o le pueda hacer su día a día más amable, yo me siento dichosa y feliz por eso, porque la belleza es para eso, para hacer del día a día un lugar más amable. Entonces, si a alguien le parece hermoso lo que hice y lo quiere continuar, lo quiere aprender, lo quiere seguir, yo le abro las puertas de mi casa, por supuesto, en lo que pueda hacer mejor la vida de otra persona. Para eso hacemos los artistas nuestro trabajo, para hacer más bonita la vida, para hacer más bonita de lo que es la vida y poder llevarla de una manera amorosa y de una manera amable. No, no tengo más que... Ya, no es poco, ¿eh? Es muy complejo lo que dice. O sea, se dice con palabras aparentemente sencillas, pero es muy complejo, la verdad. Dentro de, y para ir ya enmarcando y finalizando también un poco el contexto, dentro de lo que tú entiendes por el flamenco, que también habría mucho que hablar sobre el concepto de qué es el flamenco en general. eh, ¿Qué te parece sobre las nuevas olas que, bueno, se llevan produciendo desde los años 80 90, pero cómo está haciendo todo este giro hacia un flamenco más contemporáneo que va conquistando espacios, que va yendo a sitios diferentes? ¿Crees que tiene sentido? ¿O, sin embargo, crees que también se le tiene que dar peso al debate tradicional del purismo y todo ese concepto? Hombre, yo creo que el espacio es un lugar muy amplio que tiene sitio para todo, ¿eh? No creo que haya sitio para uno y para otro, no. Todo tiene su espacio, ¿por qué no? Mientras se haga con cariño y con respeto, no creo que haya algo que, o sea, mientras esté bien hecho, ¿no? Esté bien hecho y esté hecho de manera correcta. Opiniones, pues todos tenemos una, pero no creo que... Mientras se haga con respeto y con profesionalidad, ¿por qué no? ¿Sabes? El flamenco al final se está dejando atravesar por la actualidad de lo que vivimos hoy en día. Los tiempos van cambiando, se van incorporando sonidos, expresiones sonoras y es lógico que el flamenco vaya también recogiendo todo eso. Es lógico. Lo que no sería lógico es que no lo recogiera. Es que la gente que no le gusta el flamenco tiene el concepto de que el flamenco es como una cosa muy enquilosada, muy hermética, y el flamenco yo creo que de las músicas más Para nada. abiertas hacia la actualidad, y siempre se está reinventando, y por eso sigue a día de hoy siendo tan vigente y tan importante, porque ha sido consciente en su estilo de que tenía que adaptarse a los tiempos, y se ha ido adaptando a los tiempos desde finales del siglo XIX. Sí, sí, sí. Sin duda. Sí. Muy bien, Ana. Para ir finalizando un poco, me gustaría que me digas de qué es lo que más te sientes orgullosa. De haber dejado un trabajo de funcionaria para hacer lo que yo quería. Eh, es una respuesta bastante dura, ¿eh? O sea, me parece con un peso bastante importante. Y de cara al futuro, ¿qué sueños, qué proyectos, qué crees que va a ser de tu concepto y de tu persona como artista? Me gustaría dejar un repertorio de composiciones para el arpa flamenca, para que la siguiente persona que llega y le apetece hacer esto tenga el material. Porque yo no lo tuve y fue muy difícil poner a estudiar el arpa, a crearlo. Todo este camino ha sido muy duro, muy solitario, un camino elegido porque lo he hecho porque yo he querido, pero que no quita que haya sido muy duro. Muchas horas de investigando y viendo las posibilidades y todo. Y bueno, dejarlo un poco mejor para que la siguiente persona que llegue se encuentre algo de lo que partir. Muy bien, Ana, pues muchas gracias. Y antes de acabar, te tengo que reiterar las gracias y decirte que claramente se está viendo que sí que eres, aunque en tu día a día y en la normalidad de ir al supermercado no seas consciente, pero desde luego eres un referente a la hora de mostrar el arpa flamenca, y vas a estar de cara a las generaciones futuras como esa persona que eres tú, generando ese referente, ¿vale? Así que nada, por nuestra parte, un saludo a todos los compañeros, a todos los lectores y oyentes de la revista Modo Flamenco, y por mi parte, encantado, ha sido un placer. Encantada, para mí también ha sido un placer, encantada de conocerte y de saludarte
Muchísimas gracias y nada, cuando necesites cualquier cosa, aquí estoy, en lo que yo pueda ayudar y te deseo también mucho éxito. Muchas gracias, Ana.